Otro tema que me preguntan muchas veces es el color de las sombras, que bueno, como la mayoría de ustedes seguramente ya saben, no hay color específico para las sombras, cada sombra es distinta, tiene un color que depende del color de la figura, que va a variar en la zona de luces y sombras, va a depender también de los elementos que lo rodean, de cómo reflejan la luz, y siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a tener la figura una parte de luz y una de sombra y de penumbra. En la parte de sombra van a ver que generalmente el otro lado recibe la luz que se refleja de los otros objetos, o sea, la luz viene en esta dirección, acá pega directo, pero también la luz que pasa para allá refleja en los objetos que están acá y va a rebotar la luz iluminando también esta parte. Entonces la parte más oscura va a ser la penumbra, que va a ser inmediatamente después de esta parte de luz, que lógicamente va a ser más clara acá, después se va difuminando un poco, pero hay una parte donde se corta. A partir de ahí va a ser la penumbra la parte más oscura, y en esta parte ya va a tener la luz que refleja de este lado. Entonces, en esta parte va a influir mucho de qué colores son las cosas que están acá que van a hacer rebotar la luz. Si yo, por ejemplo, le tengo acá algo amarillo, bueno, esta parte de la sombra va a tener un reflejo de luz más amarillenta, que se va a mezclar obviamente con el color de la sombra de acá. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo, si en la sombra en general tiende a ser de un color parecido al que usamos en la zona de luz, pero con menos saturación y menos claridad, vamos a tener que tener en cuenta esas dos cosas. O sea, por un lado va a tener menos claridad, y para eso lo que no tienen que hacer es mezclarlo con negro. Ahí sí, se le va a sacar claridad, pero se nos va a ir el color que estamos buscando. Y el otro tema es la saturación. Siempre, normalmente en las zonas iluminadas, los colores son más saturados, se ven mejor. En las zonas más oscuras son menos saturados. Por ejemplo, con saturación me refiero a qué tan rojo es un rojo, por ejemplo. Un rojo más saturado sería un rojo bien rojo. Menos saturado sería un rojo menos rojo, o sea, más amarronado, más grisáceo. Entonces ahí tenemos una manera de hacer que un color sea menos saturado, que es mezclando un poco ese color con su color complementario. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos un verde, si nosotros ese verde lo mezclamos con un poco de rojo, ese verde poco a poco va a ser cada vez menos verde. Y muchas veces esa forma nos da un color mejor para la sombra que si lo mezclamos con gris o ni que hablar con negro o con tierra. Tierra funciona bien, pero depende del caso, depende qué color estamos usando. Y normalmente no basta con mezclarlo con un color. Generalmente vamos a tener que tocar con muchos colores, porque en la sombra va a cambiar, no solo por ahí que sea más terroso, sino que por ahí se vuelve un poco más azulado, depende del caso. Siempre tenemos que observar muy bien el color de la sombra. En ese caso nos puede servir también, si no estamos muy habituados, por lo menos al principio, usar el color checker para identificar el color correcto, hasta conseguir la mezcla, para ir comparando la mezcla que preparamos con el color del modelo en la sombra. Y bueno,
Lo mismo para la luz, suele ser más claro, más saturado, pero no siempre es cuestión de agregarle blanco. El agregarle blanco funciona bien con ciertos colores, como puede ser el azul, pero no funciona bien, por ejemplo, si es un rojizo. Si es un color rojo, por ejemplo, y le ponemos blanco, se nos va a ir a un rosa, se va a volver pastel. No va a ser como el rojo en la parte donde le da la luz. Ahí en ese caso nos ayuda mucho más el amarillo. Y en la mayoría de los casos vamos a tener que usar los dos para aclarar, blanco y amarillo. En algunos casos va a ser un blanco con un apenitas amarillo, en otros por ahí va a ser más amarillo. Como digo, depende de qué color estamos usando. Pero tanto para las luces y para las sombras tenemos que observar bien el caso concreto del color que estamos usando y cómo se comporta en relación con lo que lo rodea. Por eso no hay una fórmula exacta para un determinado color, hacer un color de luz y un color de sombra. Nos ayuda, como para guiarnos en general, el tema de oscurecer usando el complementario y quizá quedándose también con algún tierra, un azul, depende del caso, y para aclarar, blanco o amarillo también dependiendo del caso. Pero como digo, son reglas muy generales, hay que ver específicamente en cada caso qué es lo que necesitamos, y para eso es muy importante observar bien, fijarse bien cuál es el color en la sombra, cuál es el color en penumbra, cuál es el color en la parte de luz, incluso cuál es el color del brillo, que es un punto exacto, pero que muchas veces se le pone blanco y no siempre es blanco. Es el color más parecido al de la fuente de luz, pero bueno, tenemos que tener en cuenta justamente eso. Si la fuente de luz es blanca, amarilla, celeste, si es en el caso de un cielo, no es cuestión de poner siempre el brillito con blanco puro. O sea, es importante observar bien los colores para poder llegar al efecto realista que buscamos.